el presidente de la República, el señor Martín Vizcarra, a quien agradecemos su presencia esta noche. Es sumamente importante para la ciudadanía que nos explique usted cómo enfrenta esta situación. Hemos visto el reportaje de Anuska Buenaluque, espero que usted haya podido verlo porque justo llegó en ese momento, pero en resumen lo que muestra es muy poca disposición del Congreso para aceptar el planteamiento de la presidencia del Consejo de Ministros, que es su planteamiento. ¿Se ha puesto usted en la situación de que le sea denegada la confianza? Sí, nos tenemos que poner en todas las situaciones. Tenemos que hacer un análisis de escenarios y lo hacemos responsablemente siempre pensando en lo que es mejor para el país. Y siempre pensando en lo que es mejor para el país es que hemos, primero el 28 de julio, hace 2 meses, presentado este proyecto de reforma constitucional para adelantar las elecciones, para superar el entrampamiento político. Y ante la proximidad, el día de mañana se pretende elegir miembros del Tribunal Constitucional de una manera muy apresurada, poco transparente, es que también hemos planteado una cuestión de confianza para que se corrija la forma de elección. En consecuencia, nos ponemos en diversos escenarios y siempre, como gobierno, como presidente, vamos a actuar en respeto escrupuloso de la Constitución, pero firmes buscando lo mejor para el pueblo peruano. El día de mañana el presidente del Consejo de Ministros tiene que ir al Congreso y ser escuchado. Pero cabe la posibilidad de que en el Congreso decidan debatir primero lo del Tribunal Constitucional. Si esto se hiciera de ese modo, si ellos tomaran la decisión de nombrar a los miembros del Tribunal Constitucional antes de hablar del pedido del Premier, ¿usted interpretaría que eso es una denegatoria de confianza? Sí, así lo tomaríamos, porque ya ha sido anunciada esta cuestión de confianza por el presidente y hay un documento que ha ingresado el día viernes al Congreso de la República y el Premier, acompañado por el gabinete, estará mañana 8:30 de la mañana en el Congreso de la República para que antes que inicie el Pleno estar presentes y, como dice y está establecido en la norma, pueda presentar y sustentar la cuestión de confianza. Entonces estamos cumpliendo escrupulosamente los plazos y los pasos que se deben tomar. Entonces creemos que el Congreso debe responsablemente estar a la altura de las circunstancias que amerita esta situación y debe escuchar el sustento de la cuestión de confianza que presentará mañana el Premier del Solar. El señor Olaechea, presidente del Congreso, y también la señora Bartra, presidenta de la Comisión de Constitución, han declarado ya que es impostergable la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Es más, el señor Olaechea, refiriéndose a al comentario o denuncia de la magistrada Ledesma, ha dicho que eso es más bien una razón más para nombrar a los sustitutos del tribunal. Estas dos declaraciones que se han dado en los últimos días, sumadas a las de otras personas, ¿no le hacen sentir que esa batalla está perdida? Pero mire, es que lo que hay que centrar bien entre quiénes es la batalla. Si la reducimos, que es una batalla entre algunos congresistas y el presidente y unos ministros, estamos reduciendo la magnitud de lo que estamos tratando. Aquí se trata de luchar contra la corrupción, se trata de luchar contra los blindajes, se trata de luchar contra una inmunidad que se la usa como impunidad. Y entonces, detrás del pedido de transparencia en la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, no está un grupo de ministros con el presidente, está el grueso de la población peruana. Y eso deberían entender los congresistas para cuando tomen las decisiones. Entonces es mucho más que decir, te gané la partida e igual elijo. No, no queremos regresar al pasado. Un pasado vergonzoso que recién, justo me llegó ese tipo de videos que te llegan de diferentes formas a mi WhatsApp, donde hace poco más de 20 años, en el 98, se veía cómo a través del asesor presidencial, en reunión con congresistas de esa época, hacían los esfuerzos para captar, para copar las instituciones del Estado, Poder Judicial, Ministerio Público, Tribunal Constitucional. Cuando hemos superado eso,
pensando que nos íbamos a enrumbar a una nueva época. Mire, 2 décadas después, volver a lo mismo. ¿Lo que está usted diciendo es que ahora hay lo mismo? No, o sea, si es que se toma decisión de elegir a miembros del Tribunal Constitucional que fueron seleccionados en media hora, 11 candidatos en media hora, y que sin pasar por el escrutinio público puedan ser nombrados el día de mañana, o sea, esto no es te gané la partida de gobierno, esto es ratifico mi posición de impunidad ante el país, y eso no podemos permitirlo. Por eso es que nosotros como gobierno seguimos firmes. Lo que sostienen, perdón, los que defienden la posición del Congreso es que ellos se han ajustado y han utilizado, si no me equivoco esa palabra, escrupulosamente las leyes que rigen este procedimiento. Y revisando la ley orgánica del Tribunal Constitucional, vemos que efectivamente existe este sistema muy, muy cuestionable de la invitación. Es decir, la ley les permite invitar a quienes ellos quieren y votar por quienes ellos quieren, sin poner ningún límite de tiempo, ni permitir necesariamente tachas de la ciudadanía o que se haga, como usted dice, un escrutinio público. Entonces ellos le podrían decir que ellos sencillamente están cumpliendo con la ley, y de hecho lo dicen, cumpliendo con la ley. Pero en muchos casos, como en este, la aplicación de la ley no necesariamente te lleva a un resultado satisfactorio. Y eso es lo que hemos puesto sobre la mesa, es lo que hemos denunciado públicamente. Y no lo hemos hecho recientemente, lo venimos desde que se eligieron a los 11 candidatos, ya advertimos. Entonces, cuando ya está la advertencia, no se puede decir que no se sabe. Puede que, como usted bien lo dice, Sol, la ley con el cumplimiento escrupuloso podría permitirlo, pero vemos que eso no es lo recomendable, eso no es lo aceptable por la población. El Tribunal Constitucional, porque muchas veces se piensa, la población dice, ¿y quiénes son? ¿Y a qué se dedica? No, son unos abogados que ven cosas extrañas. No, señor, no, señora, el Tribunal Constitucional puede tomar decisiones sobre el día a día de cada ciudadano. Cuando, por ejemplo, estas grandes empresas que no han pagado de manera adecuada sus impuestos y que luego a través de los organismos del Estado se le exige, van al Poder Judicial y luego terminan estos reclamos en el Tribunal Constitucional. Entonces hay intereses económicos muy grandes, hay intereses políticos, hay intereses también sociales, laborales, que finalmente define el Tribunal Constitucional. O sea, no podemos elegir de manera precipitada y poco transparente. Pero digamos que ese discurso es un discurso muy correcto, el que está haciendo usted, pero si usted creyera firmemente que con una invocación como la que está haciendo va a cambiar las cosas mañana, sería usted muy ingenuo, con todo respeto. Pero es que no solamente es la llamada a la conciencia, para eso está la cuestión de confianza y para eso, antes que se debata el tema, estará presente el presidente del Consejo de Ministros con el pleno del gabinete para hacer el sustento correspondiente. Algunas personas se preguntan por qué usted espera hasta la última hora para presentar esta cuestión de confianza y no presenta, por ejemplo, una cuestión de confianza sobre el adelanto de elecciones, que parecía importarle tanto hasta este viernes. No, y nos sigue importando demasiado. O sea, el tema del adelanto de las elecciones no es un tema cerrado. Lo que pasa, recuerde cómo se ha transcurrido la semana. No es que el tema de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional sea un tema que lo están viendo hace meses. Recientemente, la semana pasada, es que definieron la lista de los 11 candidatos. Inmediatamente, en mi primera presentación pública, que fue el Día de las Fuerzas Armadas, este lunes, levanté fuerte la voz para decir no al copamiento de instituciones que deben ser al servicio de todos los peruanos. Lo dije. Y entonces tuve un viaje al extranjero de 2 días, regresé y al ver que no tomaba ni una acción del Congreso y ratificaba la decisión, es que inmediatamente pusimos como tema en agenda al Consejo de Ministros y el día del viernes aprobamos esta decisión. Bueno, más que no tomaba ninguna acción el Congreso tomó la decisión de archivar su adelanto de elecciones. Entonces reitero la pregunta en este momento solo sobre el adelanto de elecciones. ¿Por qué no planteó originalmente el adelanto de elecciones como una cuestión de confianza? Porque estábamos dentro del cronograma que habíamos establecido en el proyecto de reforma constitucional presentado el 31 de julio. Pero sin embargo, ¿no?
se hizo un cronograma, ¿no? Y ese cronograma se estaba respetando. Obviamente, de manera sorpresiva y traicionando, no al Ejecutivo, y eso quiero resaltar, cuando toman la decisión de recomendar el archivo de este proyecto de reforma que presentó el Ejecutivo, o sea, traiciona al pueblo del Perú, porque todos, o no todos, una gran mayoría de peruanos está de acuerdo con este proyecto de adelantar las elecciones, porque ya estamos cansados de este entrampamiento político que genera precisamente postergación de una serie de decisiones importantes como Ejecutivo. Ha dicho usted sorpresiva y me pregunto si realmente lo pudo sorprender esta decisión. En el momento que usted anuncia la intención suya de proponer el adelanto de elecciones, recuerdo perfectamente el momento en que lo escucho en el mensaje, lo primero que pensé fue, está poniendo en manos del Congreso algo que él quiere, pero que evidentemente el Congreso no quiere. Y me parecía muy extraño que lo aceptaran. ¿Usted no pensó que no lo iban a aceptar? No, pero es que no hay otra forma, cumpliendo, como es la característica de este gobierno, estrictamente los procedimientos legales y constitucionales, de que el adelanto tiene que ser a través de una modificación constitucional que pasa por el Congreso de la República. Por eso es que tiene que ser planteado. Los argumentos han sido esgrimidos, los argumentos han sido puestos, no solamente ante los congresistas, sino ante la nación entera. Por eso es que inmediatamente después de la presentación de este proyecto de reforma, la población mayoritariamente lo respalda. Hoy día ha salido una última encuesta y están de acuerdo. Entonces hay un respaldo mayoritario de este planteamiento. Eso no está en duda. Lo que me queda, la duda es si usted confió en que lo aceptaran en algún momento. No, lo que yo creo que si el Congreso piensa en el Perú y no en intereses particulares, obviamente tendría que aprobar el adelanto de las elecciones. Pero, claro, al tomar esa decisión es que está priorizando intereses propios, intereses particulares a los intereses del país. Pero el tema no está cerrado. Nosotros inmediatamente después del día de mañana lunes, que se verá el tema del Tribunal Constitucional, nuevamente analizaremos el tema porque, para empezar, según el propio reglamento del Congreso de la República, en el artículo 70, dice así, literalmente, que la comisión propone el archivo, pero la única instancia que puede dictaminar el archivo definitivo de un proyecto es el Pleno. Y este proyecto no ha sido archivado por el Pleno, sino por la comisión. Dicen que es práctica parlamentaria, pero no. Aquí la aplicación y el análisis taxativo de la norma exige que pase al Pleno. Eso en primera, o sea, como primera llamada de atención de un procedimiento que no ha sido concluido. Pero por eso, el tema del adelanto de las elecciones siendo un tema que es sumamente importante. ¿Va a insistir usted en eso, en el caso de que se supere el tema del Tribunal Constitucional? Y digo en el caso de que se supere el tema del Tribunal Constitucional porque la verdad, y vayamos ya directamente a las opciones de mañana, no parecen muy optimistas. Digamos, si mañana llega el presidente del Consejo de Ministros y no le permiten plantear su cuestión de confianza y nombran a los tribunos que ellos consideren convenientes y consiguen sus 87 votos y nombran a los tribunos, ¿qué hará usted inmediatamente? Ya me dijo que considerará denegada la confianza. Claro. ¿Y eso significa que va a optar por lo que continúa? Por eso. Y vamos a actuar en función de lo que manda la Constitución Política. La Constitución Política dice que tiene la opción de disolver el Congreso. Sí. En el caso de que le negaran la confianza, ¿usted consideraría que ya no hay opción alguna de gobernar? Obviamente, con ese Congreso. Con un tema de tanta relevancia como es la elección de los representantes del Tribunal Constitucional, que es el máximo ente institucional que vela por el respeto de la Constitución, obviamente, de negar la confianza del planteamiento que hemos hecho a través de este proyecto de ley, obviamente haríamos, si es que se deniega la confianza, tendríamos que actuar según la Constitución. Uno de los supuestos en ese caso, y que ya ha sido de alguna manera anunciado por algunos representantes de la oposición, es que ellos consideran que esa disolución del Congreso sería ilegítima y por lo tanto ellos entrarían en una especie de
de divergencia. Y podría darse el escenario en el cual ellos continuaran y dijeran: no, nosotros somos los que estamos haciendo las cosas legítimamente, nombramos al Tribunal Constitucional y además acusamos al presidente de la República y lo vacamos. ¿Se ha puesto usted en esa circunstancia? Asumo todas las responsabilidades del ejercicio de mi cargo. O sea, asumo todas las responsabilidades. Nosotros estamos actuando, en primer lugar, en respeto estricto de las leyes y la Constitución. Y en segundo lugar, tomando todas una de nuestras acciones, buscando lo mejor para el país y no para intereses particulares. Por eso, cuando planteamos, hemos encontrado como argumentos para rebatir esta propuesta delante de elecciones, era porque nos queríamos nuevamente reelegir. Y cuando la propuesta, el primer artículo era incluye la no reelección, prohibía mi candidatura. Luego dicen que queríamos el adelanto de elecciones para precisamente rehuir a cualquier investigación. Muy por el contrario, el presidente tiene una inmunidad del propio cargo. Entonces, si adelantamos, estoy acortando el plazo de la inmunidad. O sea, sin embargo, no me queda claro si usted ha entendido las posibilidades. Sí. Le decía que si usted considera denegada la confianza, usted me ha dicho que actuará de acuerdo a la Constitución. La Constitución le permite cerrar el Congreso. ¿Usted declararía disuelto el Congreso? Sí, en aplicación estricta de la Constitución. Usted declararía disuelto el Congreso. Pero, le decía yo, ellos podrían declarar que esa disolución es ilegítima. Por eso ya sería un tema de interpretación jurídica que harían algunos congresistas, pero obviamente nosotros actuaríamos en respeto estricto de la Constitución. ¿Tiene usted para ese supuesto suficiente apoyo? Tenemos apoyo político, tenemos apoyo social, tenemos apoyo técnico en todo sentido. Por supuesto que sí. En el caso de las personas que lo rodean, la vicepresidenta ha conversado con usted sobre ese supuesto. La vez pasada, la vicepresidenta manifestó claramente que no había sido consultada, por ejemplo, sobre la decisión que se tomó para 28 de julio y mostró un alejamiento. Entonces, frente a una decisión de esta magnitud, se supone que la vicepresidenta tendría que estar con usted. Nosotros hemos conversado con la vicepresidenta el día lunes de esta semana. Coincidimos en una actuación, en una ceremonia pública en la Plaza de la Bandera, ¿no?, por el aniversario de las Fuerzas Armadas, y ahí me solicitó para tener una reunión. Inmediatamente en la tarde conversamos. Tuvimos una larga conversación analizando precisamente la coyuntura política, ¿no? Y ella manifestaba, porque ya lo había hecho público, que no estaba de acuerdo con el adelanto de las elecciones, ¿no? Y ante el análisis de los diferentes escenarios, se vio de que un escenario posible era la vacancia, ¿no?, porque está en la Constitución, es un escenario posible. Si finalmente el Congreso la plantea, consigue los 87 votos, puede tener la vacancia. Incluso otra, porque está también en la Constitución, es la renuncia, lo que ocurrió con el anterior presidente, Pedro Pablo Kuczynski. ¿Evaluó la renuncia con la vicepresidenta? No, yo no evalué. O sea, es un escenario que está en la Constitución. Ya, ¿pero no lo evaluó con ella? No, porque algunos dicen que sí lo evaluaron. O sea, lo que se vio es todas las posibilidades que existen en el panorama actual, ¿no? Y cuando se ve, oye, el presidente puede ser vacado, el presidente puede renunciar, porque es lo que establece la Constitución para un cambio de presidente. Entonces yo le hice la pregunta a la vicepresidenta Mercedes Arauz, le digo, cuando hubo la intención de este mismo Congreso de vacar al presidente Kuczynski, tú públicamente, Mercedes, dijiste que no estaba de acuerdo, obviamente, con una posibilidad de vacancia, y tu demostración de rechazo a ese intento es que inmediatamente renunciaría si en caso fuera vacado el presidente Kuczynski. O en caso de renunciar el presidente, como finalmente ocurrió, tú renunciarías. Finalmente, todos sabemos lo que ocurrió. Le digo, en este caso, ya no está el presidente Kuczynski, estoy yo. Si en caso, como dice ahí, ocurría cualquiera de las dos alternativas, ¿qué tomarías? La misma posición en el caso que... no, dijo. Si ocurriera una de estas alternativas, yo continuaría. He cambiado mi opinión respecto a la que tenía hace tiempo y yo continuaría. Perfecto. Era necesario e importante aclarar las cosas. Entonces, ella le ha dicho francamente que si a usted lo vacan, ella continúa. Así es, ella continuaría. Y que si usted renuncia, ella también continuaría. Ella continuaría. Con la experiencia... ella completaría el... entonces, o sea, obviamente hay una predisposición de la vicepresidenta Mercedes Arauz
de, en caso, yo en mi en condición de presidente, por cualquiera sea el motivo, dejara de ser presidente, ¿no? Ella continúa. Ella continúa. Y ella se lo ha dicho. Claro, esa fue la conclusión de la reunión que tuvimos este lunes. Hay una cosa interesante, voy a hacer un paréntesis, porque cuando renunció Pedro Pablo Kuczynski y usted asumió, creo que podemos suponer que usted asumió porque pensó que se podía gobernar, pensó que se podía hacer algo. Pero estamos gobernando. Obviamente. Pero usted se quiere ir. No. O sea, yo pide el adelanto de elecciones. Pido para salvar esta situación de entrampamiento que podría dar posibilidades de mejores resultados. Pero estamos gobernando, estamos dando resultados. Pero claro, uno siempre ve que la posibilidad y el potencial que tenemos es aún mayor. O sea, pero eso es extraño, porque si usted me dice que siente que está gobernando y que sí puede gobernar, digamos, con las dificultades de un Congreso que obstruye, en algunas cosas es evidente que obstruye, pero usted mismo me está diciendo que sí puede gobernar, mucha gente se pregunta, gente que no está, sobre todo la gente que no está tan apegada a un extremo o al otro, se pregunta, ¿y entonces por qué no gobierna? ¿Y entonces por qué no sencillamente sigue y hace lo que puede? No, es que estamos gobernando. Cada sector, agricultura, educación, salud, transportes, cada sector está haciendo todo su trabajo en función de los programas, en función de las metas y objetivos que nos proponemos. Pero vemos que el potencial podría permitir mejores resultados. Mañana estoy en San Martín, en la región de San Martín, estoy en Tocache, inaugurando, entregando un hospital completamente nuevo a la población. El mes pasado, en la misma región, estuve en Moyobamba entregando otro hospital. Todas las semanas entregamos hospitales, centros de salud, colegios, carreteras. Estamos trabajando intensamente. Tenemos una relación fluida con los alcaldes, con los gobernadores regionales. Y ellos saben perfectamente que nuestra visión de desarrollo territorial permite también que se cumplan las metas que ellos se han propuesto con el apoyo del gobierno. Estamos trabajando. Entonces no nos queda claro por qué tendría que adelantarse la elección. Si usted me dice que estamos en el sentido que usted me dice, estamos trabajando, no nosotros, sino usted. Usted me dice que está trabajando, que a pesar de las dificultades está logrando cosas en las regiones, hacia hospitales y todo. Entonces, permítame que insista, no queda claro por qué adelantar las elecciones. Le explico y se lo dejo muy claro. Cuando yo asumo la presidencia, hace año y medio, defino cuál va a ser la política de gobierno. Y lo defino a través de un decreto supremo. Primera vez que por escrito, publicado en el peruano. 5 ejes, ¿no? Y entonces, ¿cuáles son los 2 primeros? El primero es lucha contra la corrupción. El segundo, fortalecimiento institucional. El tercero, crecimiento económico. El cuarto, desarrollo social. Y el quinto es visión territorial, descentralización. ¿Estamos trabajando en el tema económico? Sí. Con todas las dificultades que se tienen en el contexto mundial de la economía, seguimos siendo la región que más va a crecer en toda Latinoamérica y el Caribe. O sea, estamos dentro de las regiones líderes en crecimiento, ¿no? En temas de desarrollo social, estamos teniendo, este año va a ser el año en que más vivienda se ha construido para el sector social de la población, a través del crédito techo propio, a través de las viviendas para los damnificados del norte, las que estamos construyendo de manera intensiva para viviendas para los que sufren de las heladas en la Sierra Sur del Perú, todo. Estamos viendo. Pero tenemos 2 ejes de gobierno prioritario que no están avanzando. Que son la lucha, básicamente la lucha contra la corrupción y la institucionalidad. Y la institucionalidad. Es que entonces, usted lo que nos está diciendo es que está dispuesto a arriesgar todo porque la política de lucha anticorrupción y la política de institucionalidad no están siendo posibles de ejecutar. En la real dimensión, en la porque que podrían, no tenemos el apoyo del Congreso. Y lo que usted dice es que la lucha contra la corrupción requiere, y por eso se presenta la cuestión de confianza, que el Tribunal Constitucional sea nombrado, o los tribunos que tienen que reemplazarse sean reemplazados de una manera más transparente. Esa es la unión, porque la otra cosa que le cuestionan es que ¿qué tiene que ver esta cuestión de confianza con una política de gobierno? Obviamente, son con 2 políticas de gobierno, o sea, con 2 políticas de gobierno. Las 2 primeras. Esa es la razón, esa es la política de gobierno. Integridad y lucha contra la corrupción, primero. Y segundo, fortalecimiento institucional. La institución no se está fortaleciendo si la elección de sus miembros no es transparente, no es plural y no es
fiscalizada. Nos queda claro entonces que esa es la política de la lucha contra la corrupción, la política de mejorar las instituciones, y que usted está dispuesto y ha dicho que van a presentar la cuestión de confianza y están dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. Y solamente para redondear la idea, no hace mucho había ciudadanos que cuando calificaban a una autoridad, sea alcalde, gobernador, decían, no importa que robe, pero que haga obra. Imagínense, o sea, cómo estaría deteriorado. No tenemos que imaginarnos, lo hemos visto. Perfecto. En cambio, es decir, pero, de los ejes que tenemos como política de gobierno, priorizamos los de ejecución de infraestructura, el eje de desarrollo económico, pero no importa el tema institucional, el tema... No. Usted está priorizando entonces esa lucha contra la corrupción. Pero todo. Déjeme hacerle una pregunta sobre esto. Muchos perciben que algo en lo cual ha caído este Congreso es en obstaculizar la lucha contra la corrupción, sobre todo protegiendo a algunos personajes que están siendo investigados, lo que usted llama la impunidad, haciendo lo que se llama blindaje. Y también algunas personas perciben que este intento de nombrar nuevos magistrados lo que busca es un control del Tribunal Constitucional justamente para debilitar la lucha anticorrupción y en particular debilitar lo que es la investigación que se está llevando de acuerdo al acuerdo, valga la redundancia, de colaboración eficaz con Odebrecht. ¿Usted está de acuerdo entonces en que la lucha contra la corrupción debe ser apoyada? Por supuesto. Sin embargo, usted tuvo una declaración que fue considerada como una declaración que debilitaba ese acuerdo, cuando usted dijo que no debía cumplirse con la parte del acuerdo que hablaba de entregarle una cantidad de dinero a Odebrecht a cambio de las delaciones. Por supuesto. Era parte de por eso se llama delación premiada, era el premio. Así es, pero lo que pasa es que estamos de acuerdo nosotros en que la lucha contra la corrupción debe ser frontal y a todo nivel. Y obviamente el Ministerio Público y el Poder Judicial tienen que hacer su trabajo y tienen todo el respaldo del Ejecutivo, respetando su independencia. Pero respetar su independencia no es necesariamente coincidir con todas las medidas. Respetamos la independencia y lo que determine el Ministerio Público lo vamos a respetar. Pero obviamente tenemos el derecho de que si en nuestro juicio algo puede ser perfectible, puede ser mejorable, tenemos la obligación de decirlo. Respetamos, pero creemos nosotros que una empresa como Odebrecht, que tanto daño ha hecho al país, y si en un proyecto en particular tiene un saldo después de pagar su indemnización favorable, que se espere los otros proyectos, porque los otros seguramente no van a tener saldo. Y entonces se espere para que, respetando el acuerdo, solamente se vean los demás proyectos. Pero ahí lo que usted está cuestionando es el acuerdo mismo, y respetar la independencia no es cuestionar lo que han hecho los funcionarios encargados de hacer ese acuerdo. Digamos, todo acuerdo es perfectible y nadie quiere que un delincuente sea premiado, pero la figura de la delación premiada es eso, es repugnante por una parte porque implica premiar a quien es un delincuente porque lo reconoce, y lo que implica la figura también es que a cambio de ese premio el delincuente entregue algo que favorece y que se considera un bien mayor. Veamos al revés. Pero la pregunta no era tanto para definir lo que es un tema penal, la pregunta iba más por el lado de, ¿se dio cuenta alguna vez que con esa declaración ha puesto usted de alguna manera en riesgo el acuerdo? Pero el acuerdo sigue en ejecución, sigue fuerte, sigue firme y sigue respaldado, no solamente por las instituciones, sino por toda la población. Por la población sí, pero hay quien dice que está en riesgo la declaración. ¿Por qué? Justamente las declaraciones que se vienen esta semana pero son las que muchas personas temen. Y por eso quizás no es la prisa. Probablemente. ¿No es por eso la prisa quizás? O sea, no se podría esperar. ¿Cree usted que la prisa por nombrar nuevos miembros del Tribunal Constitucional es que no hay que tener mucha imaginación para poder llegar a esa conclusión, ¿no? O sea, ¿usted cree que es para hacer caer el acuerdo? Obviamente, no para hacer caer el acuerdo. Entre otras cosas. No, lo que pasa en la prisa es para poder librarse, o sea, para cuando después que haya la identificación de los codinomes y se determine que hay personas que pueden ser conocidas, entonces ya tener
un tribunal constitucional con una composición que le dé cierta tranquilidad en todo caso, de respaldo a una profundización de la investigación. Entonces, es lo que tenemos que hacer. Pero yo quería terminar. Independencia de poderes. También el Ejecutivo es un poder del Estado. Y permanentemente, congresistas o miembros del Poder Judicial pueden objetar alguna acción que como Ejecutivo tomamos. Pueden llamarnos. Muy bien, nosotros atendemos, escuchamos y podemos incluso hasta acceder y autocríticamente acoger esas recomendaciones. Y eso no significa interferir en la independencia. Entonces, se puede opinar, pero finalmente la responsabilidad, la decisión es del Ministerio Público, el Poder Judicial, y no lo respetamos. Usted ha dicho hace un momento algo que nos lleva nuevamente a la preocupación principal de todos los peruanos, y es las capacidades que tendría un tribunal constitucional, o que tiene un tribunal constitucional, y los peligros que representa que este tribunal constitucional pueda ser lo que dicen copado por personas que no quieran defender la legalidad, sino más bien defender a algunas personas. Si se llega a nombrar un tribunal constitucional mañana, a pesar del pedido de ustedes, se da cuenta que ya habría algo así como una cuña metida, como un pie que no permite que usted cierre la puerta. Pero ya lo hemos visto, cuál es la forma y cuál es la estrategia del accionar. No, pero se da cuenta de lo Sí, que implica, porque fíjese, por si acaso alguno no se ha dado cuenta, voy a ilustrarlo y usted me va a decir qué piensa de esto. Digamos que mañana no dejan que hable el premier o dejan que hable y le dicen vas a hablar en un momento, pero primero vamos a nombrar el Tribunal Constitucional. Nombran el Tribunal Constitucional y luego el premier dice, considero que se me ha sido denegada la confianza, se va, cae el gabinete. Usted ha dicho ya que en ese caso estaría dispuesto a disolver el Congreso, pero el tribunal ya estaría nombrado. Y al estar ya nombrado el tribunal, ese tribunal puede ir en contra de cualquier cosa que usted decida. ¿Y a quién están agrediendo el Congreso en caso que se dé ese caso? ¿Al presidente? ¿Al gobierno? ¿No es una agresión a todo el país? O sea, ¿no es una agresión a todo el país? Es que eso es lo que quiero explicar y que se entienda. O sea, nosotros no es un tema de supervivencia del gobierno. O sea, si finalmente tienen los 87 votos, que hagan la vacancia. O sea, no teme usted ni siquiera que porque hacer la vacancia, lo que usted llama hacer la vacancia, que lo vaquen, probablemente signifique además que lo acusen, que lo quieran apresar. Seguramente. Que si ahora, siendo presidente, acusan, hacen investigaciones en 198 años de vía republicana, es la primera vez que se está investigando un discurso presidencial, ¿no? O sea, es increíble. No, es más, le quería preguntar y se me estaba quedando. Ya han presentado, la congresista Jenny Vilcatoma ya ha presentado una acusación de conspiración. Estamos dispuestos y con toda la firmeza de ir hasta las últimas consecuencias en beneficio del Perú. O sea, no es no es que vamos a ir para defender mi función o el cargo de presidente, que es quizás el cargo más importante del Perú. Es el cargo más importante del Perú y es el que te genera el máximo honor poderlo desempeñar. Pero sin embargo, el desempeño de ese cargo te expone precisamente a este tipo de riesgo. Los asumo. No tengo ningún problema. ¿Por qué si muestra este desprendimiento al cargo, mucha gente se pregunta por qué no renunció simplemente? O sea, tiro la toalla, entonces decir que la corrupción te pase por encima sin lucharla, que los blindajes, la impunidad continúe sin lucharla. Si yo he aceptado el 23 de marzo del año pasado la responsabilidad de este cargo, es para lucharla hasta el final. Va a estar el pueblo, las instituciones, la sociedad civil que quiere luchar contra la corrupción, tiene un presidente que va a estar hasta el último momento luchando. Y si al final, a través de la fuerza o a través de los 87 votos, me vacan, hasta ese día estaré. O sea, nosotros no vamos a renunciar porque estamos comprometidos con la responsabilidad del cargo.
y hasta el último momento estaremos. Si después, como consecuencia de nuestra actitud, obviamente, como usted lo dice, inician procesos, denuncias, las asumimos, porque será por haber luchado contra la corrupción, no por ser corrupto. Algunas personas no entienden cómo este discurso de luchar hasta el final y de, en general, este discurso en el cual usted se presenta como dispuesto a todo, ¿cómo se concilia este discurso con las negociaciones que se ha sabido que han estado haciendo esta semana? Se ha dicho, por ejemplo, que se ha estado negociando incluso la posibilidad de que si sean reelegidos, que evidentemente para algunos la posibilidad de ser reelegidos es para tener la inmunidad que usted mismo ha llamado impunidad. Entonces, para algunas personas es un poco contradictorio este discurso con las conversaciones. Le explico. Queda claro que para llevar adelante la propuesta del adelanto de las elecciones, necesitamos el apoyo del Congreso, porque el Congreso finalmente es el que tiene que aprobar esta propuesta. Tenemos que hacerlo. Entonces, de los 12 grupos parlamentarios que existen, yo conversé con 6, los recibí en Palacio de Gobierno, pero los que estaban abiertamente a favor del adelanto. Claro. El premier del Solar conversó con representantes de los grupos que no estaban abiertamente de acuerdo, pero no necesariamente en contra. Y entonces es que no había una definición de grupo, de bancada, manifestando esta es la posición contraria, ¿no? Entonces habían sí opiniones individuales de congresistas que estaban en contra, pero no había una posición como... O sea, usted tenía la esperanza, entonces, en otras palabras. Si estamos planteando y estamos pensando en lo mejor para el país, o sea, ¿cómo no vas a tener esperanza? Bueno, da la impresión de que ya ahora sí ya no tiene esperanza, caso, ¿no? Sol, el premier se ha reunido para sustentar y explicar los alcances y los motivos del planteamiento del Ejecutivo de adelantar las elecciones. Y en esas conversaciones ha recibido de parte de los interlocutores alternativas. Es decir, si se va a adelantar las elecciones, necesariamente el cambio de gobierno tiene que ser el 28 de julio o aplicando el cronograma electoral puede llevar a algunos meses adicionales. ¿Eso está dispuesto a ceder? No, o sea, no es que no había ningún acuerdo. Eran las contrapropuestas que venía. Pero mañana de repente también se puede dar este paso y probablemente le van a pedir que ceda en algo, a cambio de, por ejemplo, postergar la elección del tribunal. Lo que le estoy preguntando para ir cerrando los temas, ¿qué está dispuesto a ceder? Si es que el cronograma... El cronograma, ¿está dispuesto a ceder en tiempo? No te da el 28. Y en función de la aplicación estricta de los plazos que corresponde a cada etapa, te lleva a un desfase de algunos meses, o sea, puede ser aceptable. ¿La reelección a través del Senado? Nosotros creemos que la reelección, ya la población se ha manifestado en el referéndum y ha manifestado que no mayoritariamente su desacuerdo. Pero el Senado, como una posibilidad, que lo planteen, ¿en qué términos? Nosotros lo que planteamos a través del Premier en esta ronda de conversaciones que tuvo es cuáles son las propuestas para discutirlas. ¿Cuáles son las propuestas? Finalmente. Por ahí dijeron que nuevamente se establezca la reelección así, abierta. O sea, de ninguna manera. Eso de ninguna manera. O sea, el 9 de diciembre, recientemente, el año pasado, mayoritariamente la población ha votado en contra de la reelección de los congresistas y obviamente... Así que eso de ninguna manera. ¿Tiene la posibilidad de todavía asegurar o conversar votos para evitar que en todo caso logren los 87 votos? Porque esa era la otra cuestión que... Mire, ustedes saben perfectamente que la bancada del gobierno es una bancada de números muy reducidos. Sí, pero una bancada que define es la de Kenji Fujimori, y la bancada de Kenji Fujimori... Nosotros no estamos... Es una bancada que conversa con cada bancada, pero sí estamos atentos a las opiniones. El propio Kenji Fujimori ha dicho públicamente, a través de un mensaje en su cuenta, de que él cree que debe postergarse la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Pero no ha hecho usted, digamos, no tiene el conteo de los votos que necesita. O sea, no nos puede asegurar, no, yo estoy seguro de que mañana no van a conseguir 87 votos, independientemente del tema de la cuestión de confianza. No puedo tener seguridad porque obviamente es una competencia
del Congreso. Y queremos aclarar, porque alguien también ha observado la cuestión de confianza porque dice que la elección de los miembros del Tribunal Constitucional es una competencia del Congreso. Estamos totalmente de acuerdo y no queremos variarlo. O sea, no estamos diciendo, ya, no lo elijan ustedes, que lo elija el Poder Judicial, que lo elija el Ejecutivo, no, que siga la competencia en manos del Congreso. Lo que pedimos es que sea plural, que sea transparente, que permite el escrutinio público a través de un periodo de tachas donde con el argumento correspondiente vea si es que hubiera alguna deficiencia en su carrera profesional que pueda ser advertida. O sea, no puede ser que en media hora se definan 11 candidatos y en una sesión se aprueben y finalmente tengamos autoridades de este nivel de institución donde aún no haya sido verificado. Y quedó claro hace un rato, por si alguna persona no estaba viendo en ese momento, que la forma en que lo une es que la política anticorrupción del gobierno exige que haya un tribunal constitucional que haya sido elegido. Por política anticorrupción y por fortalecimiento institucional. Y por fortalecimiento. Que son los dos ejes de la política de gobierno. Y digamos, ese es el sustento de presentar esto como una cuestión de confianza. Así es. Le agradecemos mucho, señor presidente, que haya estado aquí con nosotros y simplemente para que las personas tengan clara cuál es su posición para mañana, ¿quiere decir algo antes de retirarse? No, solo complementar de que a pesar que el momento político es muy complejo, es obvio que todo el mundo es consciente de ello, el gobierno está empeñado en seguir trabajando en todos los otros aspectos que son parte de los otros 3 ejes de política de gobierno para no descuidar nuestro trabajo de mejora de la economía, de un trabajo social donde priorizamos los sectores de salud, educación. Mañana está saliendo publicada la ley que propusimos para un incremento en los servidores de salud. Estamos... Nunca quedó claro, perdóneme, yo tenía que terminar, pero no puedo evitar preguntarle esto. Nunca me quedó claro por qué no presentó cuestión de confianza por educación. Si hay una política del gobierno que ha sido constantemente obstruida por el Congreso, ha sido la educación. Usted ha tenido la oportunidad de presentar una cuestión de confianza por educación muchísimas veces. ¿Por qué nunca puso a la educación como una cuestión prioritaria de confianza? Pero estamos llevando como Ejecutivo... No, como cuestión de confianza, no. Que nadie le hubiera podido discutir. El presidente no puede presentar cuestiones de confianza por temas constitucionales, el presidente no puede presentar cuestiones de confianza porque es tribunal. Usted pudo decir, no usted, su premier pudo decir, la política educativa es una política del gobierno que se tiene, pero nunca planteó una cuestión de confianza. Pero veamos actualmente la presidenta de la Comisión de Educación del Congreso pretende tomar algunas acciones. Por eso. Inmediatamente. Si tomara la decisión, inmediatamente presentaríamos cuestión de confianza. Okay. Obviamente. Claro. Entonces tiene otra opción de cuestión de confianza. Por supuesto, en la medida de que se actúe en contra de la política educativa del gobierno. Muchísimas gracias. No, muchas gracias por la entrevista.